darle las gracias nuevamente a Rosario por la conversación de hace poquito. Recordarles que pueden participar y dejarnos sus comentarios, opiniones y reflexiones afuera en el dispositivo que tenemos. Y vamos a comenzar ahora con la primera mesa. Esta mesa es una mesa de instituciones. Son personas que representan a instituciones y la reflexión también va a ser en torno a los públicos, como es el nombre del seminario. Entonces, cada uno va a hacer una pequeña presentación y después, a partir de una pregunta en común, vamos a reflexionar desde sus espacios en torno a la gestión de los públicos, para que también ustedes puedan hacer preguntas. Vamos a partir con Javier Valenzuela. Javier Valenzuela es el secretario ejecutivo de Artes Escénicas en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a cargo de la implementación de la Ley de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Es representante en Chile del programa Iberescenas, que como delante Rosario nos habló de Ibermuseos. Hay programa, Iberescenas es un programa iberoamericano de artes escénicas. Y es la plataforma iberoamericana de danza, máster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona, becario de la Fundación Carolina de España, licenciado en estudios escénicos y actor, y cuenta con más de 12 años de experiencia en proyectos vinculados al desarrollo de las artes y la cultura, y además es de la zona, que eso no estaba acá, pero igual lo decimos porque en el fondo conoce la realidad de, estudiaste acá tú, ¿no? Sí. Entonces tiene una visión de la realidad local propia, digamos. Javier. Hola, hola, ¿sí se escucha bien? Ahí podría hablar sin... No, vamos a ocupar el micrófono para que también en el registro quede la voz. Le quería pedir al equipo si para después pudiera poner la presentación. Antes de comenzar, en primer lugar agradecer a Rocío, a Christopher y obviamente a toda la gente que está tras bambalinas en el seminario por la invitación. Porque eso también es la gestión de las artes escénicas, ¿no? Hacer que esto ocurra, ¿ya? En segundo lugar, efectivamente me da mucho gusto estar también con ustedes porque, y quería partir antes de ir como el tema más institucional, de que muchos de quienes estamos trabajando en las artes escénicas desde la gestión, no teníamos en nuestro plan hacer gestión, ¿ya? Queríamos ser artistas, queríamos hacer obras, queríamos crear, y en un territorio como regiones, distinto quizás a la región metropolitana, siendo estudiantes, nos vimos la necesidad de que quizás no habían espacios para mostrar, quizás no sabíamos cómo gestionar también los lugares, de dónde sacábamos recursos para poder efectivamente no tener que invertir nosotros para tener que hacer nuestro trabajo, sino que ver de dónde encontramos esa circunstancia, y sin darnos cuenta o sin darme cuenta, llegué a este espacio de la gestión en artes escénicas, más que nada por la necesidad de dignificar también el trabajo que uno hace desde las artes escénicas. Quería comentarlo también porque me imagino que muchos de ustedes están como en ese mismo proceso, y la gestión y la producción también es una posibilidad, al igual que otras diferentes como maneras de desarrollarse en el campo de las artes escénicas, que tiene que ver mucho también con dignificar el trabajo que uno hace, tanto arriba del escenario como fuera del escenario, ¿ya? Y eso quería como mencionarlo, sobre todo porque yo también estudié acá y conozco también la realidad que uno se enfrenta también en regiones para abordar obviamente esta hermosa labor, ¿ya? Dicho esto, vamos a ir un poco con el tema que nos convoca, y les voy a contar más o menos en qué consiste la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, ¿ya? La Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas que a mí me toca liderar es el órgano o la unidad dentro del Departamento de Fomento del Ministerio de las Culturas que ejecuta e implementa la Ley de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, que es una ley que se promulgó en el año 2019 y que entre 2019 al 2022 se encuentra en pleno implementación, ¿ya? A grandes rasgos, porque las leyes son pesadas y a veces es como un poco aburrido hablar de leyes, solamente quiero como ponerles tres elementos esenciales que contiene esta ley. La ley, por una parte, lo que crea es un fondo de artes escénicas, que de alguna forma vendría siendo como unos recursos asociados particularmente para todo lo que tiene que ver con el fomento y desarrollo de las artes escénicas a nivel ministerial, ¿ya?
Por otro lado, lo que crea es un Consejo Nacional de Artes Escénicas, lo que vendría siendo como un órgano colegiado, para que se hagan una idea, como una convención de agentes del sector que toman decisiones vinculantes sobre las políticas públicas. Y por otra parte, lo que tiene es un premio de artes escénicas que de hecho estuvo abierto y cerró el viernes pasado, que reconoce a las disciplinas de las artes escénicas en su diversidad, porque existían los premios nacionales que estaban principalmente, de hecho, mayoritariamente han sido reconocidos gente del mundo del teatro. La Joan Turner ganó el último premio nacional, pero los premios de artes escénicas lo que hacen es premiar al teatro, la danza, pero además al circo, a la narración oral, a los títeres, a la ópera, a los diseñadores escénicos y técnicos escénicos y a los artistas emergentes. Digo esto porque el mundo de la arte escénica no es distinto al mundo real. Tiene también brechas, desigualdades y obviamente se dan también desequilibrios muchas veces en el desarrollo de las disciplinas y todo eso, y lo que hace este premio es de alguna forma buscar, de alguna forma saldar una deuda que tenía el Estado con ciertas disciplinas que muchas veces no estaban siendo reconocidas por parte de la institucionalidad, ¿ya? Eso, muy resumidamente, es lo que hacemos. Y quizás me gustaría contarles específicamente, y para poder como comenzar a discutir acerca de este tema, algunos programas o planes que nosotros implementamos desde la Secretaría Ejecutiva que tienen que ver específicamente con el ámbito de los públicos. Antes de irme al detalle, quiero como complementar, porque había, yo como estaba acá no vi, pero alguien hizo una pregunta respecto a unas compañías que trabajaban con adultos, no sé quién era. Ya, Pau. Que es importante ahí señalar de que yo voy a hablar específicamente de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, pero el Ministerio existe también la Unidad de Públicos y Territorio, que de hecho el 19, el 20, el 21 de octubre, hoy día está pasando un encuentro sobre desarrollo de públicos que es gratuito, igual para que... ¿Sí? ¿Tú también estuviste? Ya. Que eso es, lo que entrega es un poco herramientas para identificar también estrategias de desarrollo de público desde las compañías o las organizaciones. ¿Por qué? Porque también esas estrategias que uno asume desde el lugar donde trabaja tienen que ser coherentes también con lo que uno hace, ¿no? Como que en definitiva yo creo que es importante lo que dice la Rosario, no son como hojas de calco que se van replicando y se van haciendo de una forma, sino que tienen que ser coherentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista donde uno aborde el trabajo, ¿ya? Entonces quizás es importante revisar esa información porque son, por una parte, estudios que están a disposición de ustedes, herramientas también, y de alguna forma mecanismos que tienen específicamente sin necesitar quizás especialistas sociólogos para hacer estudios demasiado complejos, sino que para abordar los públicos de una manera coherente con los proyectos que cada uno de ustedes puede tener en el ámbito, obviamente, de las artes escénicas. Y además complementar que dentro del ministerio está también la unidad de educación artística, que ve, por ejemplo, el programa Acciona, y se crea que vamos a conocer un poco más en detalle durante esta jornada. Digo para que sepan que eso también es parte, obviamente, de la estructura del ministerio, pero yo me voy a centrar específicamente en la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, ¿ya? La primera pregunta que nos convocaron fue, ¿cómo convocamos a nuevos públicos después de la pandemia? Yo creo que es una pregunta muy compleja porque yo creo que todavía no estamos como estamos de nuevo de pie, un poco cojos, pero después de lo que pasó en pandemia, y creo que los desafíos no son desafíos como que tengamos suficientemente establecidos, porque creo que son desafíos que vamos a tener que seguir leyendo, que estamos leyendo el día de hoy, o sea, son procesos dinámicos. Pero hay algunas cosas que yo comparto mucho también con lo que decía Rosario, y creo que va a complementar también eso, que tiene que ver con los procesos, ¿ya? Para el desarrollo de los públicos. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? En ese marco, me gustaría comentarles la experiencia que nosotros tenemos del programa de mediación artística con la Muestra Nacional de Dramaturgia. El programa de la Muestra Nacional de Dramaturgia es un programa que surge en el año 1994, de la División de Cultura. Este año cumple la versión 20, de hecho hoy día se lanza la programación que se va a desarrollar en noviembre en 4 regiones del país. Y lo que se plantea en la Muestra Nacional de Dramaturgia es que efectivamente ha sido un programa que lo que ha incentivado es el fomento y el reconocimiento de la dramaturgia nacional contemporánea, pero al mismo tiempo, con el tiempo, se ha ido planteando mucho más como un espacio también de vinculación del arte y del teatro como un ámbito en el cual se puede fortalecer un espacio crítico de los niños, niñas, jóvenes
que se involucran en este ámbito de las artes escénicas, ¿ya? Lo que se propone este programa específico de las artes escénicas de la Muestra Nacional de Dramaturgia es acercar a personas y públicos a través de una experiencia integral. Y creo que es importante entender, y recojo lo que dice Paula, porque a veces para uno es difícil decir, oye, parece que tengo que ser experto en público y no tengo la herramienta. Creo que es importante entender que aquí todos somos, de alguna forma, aliados para conseguir público, ¿ya? Por eso lo decía yo también, las distintas unidades. Nosotros no trabajamos como Secretaría Ejecutiva solos en esto. Nosotros trabajamos con el Departamento de Educación Artística a través de Acciona, por ejemplo. Trabajamos también con Diálogo Movimiento de Fomento Lector y hacemos una triada para, por una parte, poder ingresar el texto dramatúrgico seleccionado a través de la muestra de dramaturgia en el aula, que este texto dramatúrgico ingrese con un educador, o sea, con un profesor que hace el programa Acciona particularmente en el territorio, que está inserto en la realidad de los chiquillos o las chiquillas o los chiquilles, y lo que hace es ingresar el texto como un elemento expandidor de posibilidades creativas. Luego de este proceso, y vamos a la siguiente lámina, lo que se genera es un proceso donde el profesor trabaja con el texto y en un momento previo lo que hace el dramaturgo o dramaturga es asistir a la sala de clase, ¿ya? Entonces, los chicos conocen el texto, asiste un dramaturgo o dramaturgo a hablar acerca de su obra particular y dentro de ese marco lo que establece es una conexión primero con el hecho creativo, ¿ya? No solamente con la pieza teatral montada, ¿no? Sino con el texto. De hecho, lo que estamos viendo aquí es la visita del dramaturgo a la aula de clase en San Felipe para una obra que se iba a estrenar un mes después de esta experiencia. Y las chiquillas que estaban realizando este ejercicio le hicieron un extracto de la obra que representaba lo que ellas sentían o su interpretación del texto dramático, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Es que era una experiencia libre para las chiquillas que estaban en esta escuela de poder expresar lo que les generaba el texto dramático en sí como texto creativo y como experiencia dramatúrgica, ¿ya? Luego de este espacio, lo que se hace es que las mismas personas o chicas que en este caso asistían a la función, luego van a ver la obra. Porque ¿qué es lo que pasa en la muestra de dramaturgia? Se financia, por una parte, se beneficia por un premio a un texto dramático. Este texto dramático lo toma otro director y lo monta. Entonces, entre ese lapsus de tiempo está este proceso de mediación donde el texto entra al aula y finalmente las chicas que participan en este proceso van a ver la obra. ¿Qué es lo interesante que genera este proceso? Es que la obra de alguna forma deja de ser como el proceso final de mediación de un ejercicio, sino que pasa a ser como parte integral de un proceso que ellas viven, o ellos viven, dependiendo, esto se realiza en distintas regiones, donde la obra muchas veces pasa a ser una visión del director en torno a ese texto dramático, pero no pasa a ser el final de la creación. Muchas veces dentro de ese contexto lo que sucede es que muchas veces como los cabros y las cabras trabajaron el texto, van a ver la obra y dicen, oh, yo me imaginé esta parte que era distinta, yo pensé que le iban a poner más énfasis a esta temática que a mí me había llamado la atención. Y empieza a generarse un espacio de reflexión crítica dentro del aula creativo, donde va mucho más allá de me gusta o no me gusta la obra, me entretuvo o no me entretuvo, sino que una conexión de proximidad con el texto dramático que genera tener su propia reflexión y opinión, ¿ya? Y salir un poco de la experiencia teatral de estar en tu colegio, subirte a un bus, llegar a ver una obra, ver un conversatorio, bajarte y después volver, sino una experiencia que en definitiva te permite tener perspectiva y opinión sobre el texto dramático. Eso se da en previa a la función de estudiantes, una mediación post a la función de estudiantes y también con conversatorios con público no especializado que participan en estas funciones, ¿ya? Quería comentarles esa experiencia porque para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora como de procesos. Este proceso dura aproximadamente 4 meses más o menos dentro del aula y después considerando la exhibición de la obra. Y lo que ha permitido también es pensar por qué hacemos la Muestra Nacional de Dramaturgia en el mundo de hoy, ¿ya? Porque efectivamente comenzó como un programa de fomento a la dramaturgia, pero hoy día también tiene que pensarse como un programa que tiene que calar en las comunidades, ¿ya? Y eso es un ejercicio que
que efectivamente uno podía replicarse en otros programas y sería interesante conocerlo. Pasemos a la siguiente lámina. Otro de los temas que quería plantearles es que nosotros tenemos el programa de encuentros coreográficos nacionales y otro de los ámbitos en los cuales nos estamos reflexionando, y aquí creo que nos vamos a cruzar mucho con las chiquillas de nave, es que, claro, se ha pensado mucho también en este espacio de exhibición como mostrar la obra, ¿cierto? Que es muy propio obviamente del ejercicio que hacemos la gente que trabaja en el ámbito de las artes escénicas. Pero ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? ¿Cómo involucramos a los procesos creativos? Y sobre todo después de la pandemia, lo que damos como reflexión es que efectivamente los procesos creativos requieren también una interacción. No son procesos cerrados, son procesos que también se abren. Y dentro del espacio de los encuentros coreográficos se ha puesto un foco en los procesos artísticos para poder también, sobre todo un ámbito como la danza, que muchas veces quizás parece ser como más ecléctico o más difícil, muchas veces no existe un texto dramatúrgico, sino tiene que ver con otras perspectivas artísticas. ¿Cómo se comparte también esa experiencia? Quizás sin un texto, ¿ya? Sin un texto dramático. Y en ese ámbito lo que el programa se ha planteado, podríamos pasar a la siguiente lámina, a considerar las prácticas abiertas dentro de un contexto creativo como una posibilidad de compartir y abrir los espacios creativos de involucramiento de las personas, ya sea no solamente como explicarles lo que es tu creación, sino también involucrarlos en un proceso de investigación, poder compartir experiencias, prácticas, sobre todo pensando que en el ámbito de la danza, por ejemplo, el cuerpo, es difícil de explicar lo que le pasa al cuerpo, ¿no? A veces hay que vivirlo, ¿no? Hay que experimentarlo, y en ese ámbito lo que hemos ido profundizando y que quizás nos gustaría seguir trabajando tiene que ver con involucrarse desde el cuerpo en las prácticas abiertas y pensar quizás menos en el resultado final de la obra, sino en cómo el proceso creativo puede involucrar a las comunidades de alguna forma, ya sea especializadas o no especializadas en los procesos. Y para finalizar, bueno, esto también son las aperturas de procesos, les quería mostrar unas fotos para que vieran apertura de procesos creativos donde asiste la comunidad, tanto las personas que participan en los talleres, pero también público en general para generar estos espacios. Esto pasó en el Parque Cultural en septiembre, por si acaso, si alguno fue. Vamos a la siguiente. Esto también, apertura de procesos, particularmente creativos. También tenemos un programa que se llama Artes Escénicas Itinerantes Regionales, que de hecho está abierta ahora la convocatoria hasta el 4 de noviembre. Que también son aproximadamente 16 giras o itinerancias que se hacen a nivel regional, una en cada una de las regiones, donde lo que se busca por una parte es fomentar la asociatividad. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Fomentar la asociatividad busca dinamizar los territorios, porque cuando hablamos de público y hablamos del desarrollo y la itinerancia de las obras, también en las regiones también existe centralidad, ¿ya? No la centralidad no solamente Santiago, regiones, sino que dentro de los mismos territorios también existe este espacio de centralidad, y lo que busca de alguna forma es que los propios artistas de sus regiones puedan circular a territorios más bien aislados dentro de su propia comunidad, pero que al mismo tiempo se planteen el desafío de vincularse a los públicos de manera más participativa en un espacio que sea coherente para las compañías o las organizaciones. Eso yo creo que es muy importante, ¿ya? No basta con lo que hace el Museo Nacional de Cataluña, está súper bien porque es el espíritu del Museo de Cataluña, pero hay que pensarse cómo lo que yo hago tiene sentido, cómo quiero vincular con mi trabajo, con la coherencia que yo tengo en mi trabajo con los públicos. Creo que eso es algo esencial a reflexionar. Y para finalizar, me gustaría comentarle el programa Público Comunidades, porque la Paola estaba comentando cómo financió estas cosas. Esta es una línea particular que tiene el Fondo Arte Escénica, y no quería dejar de mencionarla, que lo que busca es principalmente eso. Tenemos una línea de trabajo muy especializada, pero tenemos una línea de trabajo que puede enfocarse en los públicos y las comunidades, pensando que el arte puede cumplir un rol esencial, integral, educativo y hasta de generación, obviamente, de mejores condiciones humanas para las personas que trabajan. Y me parece que esa es una línea que con el tiempo ha ido creciendo en el sector, y me interesaría mucho que pudieran profundizarla y conocerla de ahora en adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, hartas cosas interesantes van surgiendo y algunas ideas que se van repitiendo también. Ya, para continuar, tenemos acá dos invitados de NAVE, de Santiago,
Constanza Espinola, que es licenciada en danza, con mención en composición coreográfica, que actualmente se desempeña en el cargo de productora general y encargada del área comercial de NAVE. Es encargada de coordinar las residencias de creación, investigación y residencias técnicas y todas las actividades de programación en el espacio, como las funciones, los laboratorios y las actividades barriales. Harta cosa. Desde el 2016 lleva a cabo investigaciones en torno al collage, el cuerpo y la interpretación a través del movimiento, y es parte del equipo del Centro de Estudios del Collage. Y Fernanda Poblete, gestora cultural de NAVE, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, diplomada en Procesos de Intervención Comunitaria en la Universidad de Chile y en Gestión Cultural de la Universidad Católica. Es parte del equipo NAVE desde el 2018, donde se desempeña en producción, gestión y en vinculación con las comunidades, desarrollando proyectos con establecimientos educacionales, barriales e institucionales. Desde el 2020 es coordinadora e investigadora del Archivo NAVE. Bueno, muchas gracias por asistir. Quería comentarles que Catalina Castillo, que era es ex estudiante de esta escuela de teatro y de la mención también, hizo la práctica en NAVE y ahora es parte también del equipo. Sí, son de casa. Hola, ahí sí, hola a todos, todas, todes. Queremos partir con un video primero para poner en contexto, porque somos un espacio muy particular, así que de ahí vamos a ir profundizando. Tenemos el desafío en 20 minutos de explicar muchas cosas de NAVE, así que ahí, porfa, si tienen preguntas, las recibimos todas ya después al final de la mesa, ¿sí? Así que ahí estamos, gracias. Cierren los ojos, entremos en un imaginario. Gracias. Súper. Luces. Gracias. Bueno, voy a partir yo y ahí vamos a ir complementando con la feña. Comentar que NAVE es un centro de creación y residencia, no somos un centro cultural, a nivel de arquitectura no estamos preparados para que el público viaje por el espacio como GAM, por ejemplo, como Atucana 100, que tienen espacios asignados también para espacios públicos. Y eso hay que entender que NAVE, de hecho, es el primer espacio de creación y residencia que inauguramos el 2000, dijo la patúa, el 2015 parte. Llevamos 7 años levantando procesos creativos, pero principalmente enfocados en la danza, la performance, en los lenguajes híbridos. Trabajamos bajo el concepto de artes vivas, que es la posibilidad de fusionar líneas de investigación, ya sea desde la arquitectura, las artes escénicas, la danza, lo social, como las artes visuales. Da para muchas posibilidades. Y los primeros 3 años de NAVE recibimos cerca de 350 artistas nacionales e internacionales. Hoy ya vamos en los 1100 más o menos.
y hablando también no solamente del contexto nacional, sino e internacional. También NAVE es un centro, como comentaba, especializado en la danza. Creemos que hay pocos espacios de danza, si bien hay programaciones, espacios culturales, pero no hay un lugar donde se profesionalice la danza y el proceso creativo. Y ahí también nos vamos a unir un poco en lo que comentaba Javier, Rosario, etcétera, que primero, para entender eso, el trabajo con los públicos ha sido un descubrimiento, porque el espacio NAVE no está enfocado 100% en los públicos, porque no somos un espacio de exhibición, no tenemos cartelera activa todos los fines de semana, realmente, de hecho, hacemos ciclos, tenemos laboratorios y tenemos lo que es aperturas de proceso, que hace 7 años atrás se desconocían los procesos las aperturas de proceso, porque hacemos residencias de creación e investigación y residencias técnicas. Voy a empezar a profundizar de a poco en eso, porque nos pasaba, y el fenómeno ahí que ocurría bastante, es que al principio de los años, los primeros 2 o 3 años de NAVE, cuando teníamos aperturas de proceso, la gente se nos iba. Como esperaban la función, o esperaban la técnica, o esperaban la conclusión, porque finalmente toda nuestra vida, o gran parte de la vida, hemos estado acostumbrados a sentarnos a una butaca y ver el producto final, la obra, pero no la cantidad de meses y años que está un artista elaborando su creación. Entonces, esa situación, a nosotros como desde producción y desde el equipo, eran jornadas de evaluación y trabajo diciendo, ¿por qué se nos va la gente? Ahora, no es que la sala quedara vacía, pero se generaba eso como, no vine para esto, o ¿qué es esto? O ¿qué me están ofreciendo? Entonces, después empezaron a ocurrir las funciones y teníamos una cartelera muy híbrida, o sea, estamos hablando de performance, estamos hablando de que el bailarín ya no es una danza bailada, sino que es una danza o un movimiento hablado, performático, medio instalativo, medio sonoro, todo medio híbrido. Entonces también nos pasaba de cómo recepcionar esos públicos y que entendiésemos ambos, público y equipo, qué era este fenómeno de programación. Y luego pasó que, ya con los años, empezamos a tener más públicos en aperturas de proceso que en funciones. ¿Sí? Y ahí quiero, no sé si puedo ocupar esto para ir como situando un poco. ¿Sí? Ya, ahí. Poner en contexto primero, voy para atrás. Esto es el espacio... NAVE antes eran casas habitacionales que se quemó ahí en el 2006 y esto fue todo el terreno que se vació por completo. Vamos a pasar a la otra. Actualmente esto es NAVE, son cerca de 1.007 metros cuadrados. Tenemos una sala negra para 150 personas, tenemos una butaca retráctil, en eso también hay que entender que tenemos un formato 360, donde el público puede dialogar con la obra y en eso también hemos visto el fenómeno. Voy a instalar mucho la palabra fenómeno porque es algo que aparece sin tener un control de que las obras pasan a ser muy estéticas y la gente ya no tiene lo que decía Rosario, como el espectador deja de ser un agente pasivo, sino que es participativo y se genera todo esto de las redes sociales de sacar la foto, de subirla, de expandir, de visibilizar y eso sin duda convoca a nuevos públicos. Quiero ser parte de esa experiencia. ¿Qué es esa cosa rara? Esa iluminación, esa instalación que está en ese espacio. Quiero ser parte. Y de ahí también actualmente hemos visto ese boom de nuevos públicos. Pasemos. Esa es la fachada de NAVE, ese es el ingreso. Está todo el tiempo cerrado. Es el ingreso público. Pero ¿qué ocurre? Que además nosotros en la Sala Negra realizamos las residencias técnicas. Es un modelo único que NAVE desarrolla donde el artista, a través de convocatoria de Artes Vivas, ingresa al espacio y puede experimentar todo lo sonoro, lumínico, donde en un centro cultural, y con esto no digo que no es ni bueno ni malo, sino que son distintos tiempos de producción, no tiene el tiempo para experimentar en sala, sino que tiene que llegar a montar lo que ya viene desarrollando hace años, meses, lo que sea, ¿sí? Ese es el ingreso, el hall, vamos a pasar. Esa es nuestra sala principal. Vamos a pasar. Y aquí ciertas actividades que hemos visto donde también se generan las comunidades, que ahí la Feña lo va a resaltar más. Vamos a pasar. Ciclos de danza, performance,
hemos generado seminarios de danza política y activismo, ciclos de ecofeminismo. Vamos a los ingresos. Tenemos esta azotea que tiene una carpa de circo. No es que hagamos carpa de circo, esta es una imagen icónica que plantea el arquitecto, pero es el lugar donde realizamos las actividades barriales. Y aquí también es una vinculación fuerte con el barrio. Y ahí, Feñi, no sé si quieres comentar algo en específico. Ya. Tenemos las actividades de la danzotea. La danzotea últimamente está haciendo una actividad muy fuerte que queremos rescatar, donde hay un artista ligado a la danza que genera una práctica escénica, más bien corporal. Estoy hablando desde afro, desde house, desde una práctica somática, y cobramos porque también hay que hablar de valores, un monto de 2.000 pesos el ingreso, y las personas pueden estar 4 horas en la azotea siendo espectadores o siendo agentes activos de esta práctica, ¿sí? Y ahí tenemos ciertos puestos donde la gente puede comprar algo para consumir, pero la idea es empezar a acercarlo. Y entonces voy a instalar el fenómeno aquí. Lo que nos ocurrió en la última danzotea, que fue increíble, es que nos salimos de la zona de confort sin querer ni pensarlo, y fue porque había una docente de la Facultad de Arquitectura que invitó a todos los primeros años de arquitectura a ir a la danzotea. Y esto es porque ellos tenían un ramo que tiene que ver con el movimiento y la espacialidad. Perdón ahí por dar la espalda. 90 alumnos. Nunca habían ido a Barrio Yungay, nunca habían vivido una práctica escénica, ni de movimiento, ni nada, y iban un poco también desde la educación. Entonces los profes, desde pospandemia, que eso también sube el pic de sacarnos las mascarillas, de no pedir el pase de movilidad, podían acceder a este espacio. Perfecto, dijimos, vamos, que son todos bienvenidos. No dejaban de llegar, tuvimos cerca de 150 asistentes en la azotea, en un espacio abierto, más gente de danza, más gente del teatro, más gente de distintas áreas, donde lideradas por una artista que es Daniela Santibáñez, que generó una práctica de movimiento. Nunca se habían movido. Entonces decimos, ok, desde esta experiencia de fotografiar la actividad, de decir, estoy en la azotea de Nave, o estoy bailando, como eso empieza a extender a nuevos públicos. Y pasó a ser muy interesante, y también nos ha pasado que hay otros artistas que trabajan, por ejemplo, con la biología, y en eso también los invito y planteo de que si ustedes están profundizando lo interdisciplinar, invitar a la gente que está ligada con esa área. Hemos tenido también artistas que han trabajado, por ejemplo, querían desarmar un auto. Querían ver cuántas piezas tenía un auto y todo lo que involucra en el medio ambiental, como en el daño medioambiental de los automóviles. Y cuánto se demora realmente en terminar siendo chatarra. Y en fin, vinieron a Valparaíso, al Duoc, a trabajar con los chicos de automotriz y generaron una instancia donde estaban 30 estudiantes del año específico, ahí del tercer año me imagino, desarmando un auto, pero con un propósito artístico. Entonces, acercar eso a nuevos públicos, para Nave también ha sido un desafío, y que podemos ampliar aún más esa posibilidad porque trabajamos, insisto, con las artes vivas, que es este concepto de fusionar. El bailarín ya no quiere bailar en nuestra línea, porque hay otras líneas de la danza que sí lo hacen y está perfecto y no tenemos nada contra eso, pero es la línea que trabaja Nave desde lo performático. ¿Sí? ¿Aló? Ahí sí. ¿Podemos seguir con la próxima? Bueno, gracias Connie por esa introducción, que es como un mapeo más o menos de algunas cosas que hacemos en Nave. Yo les voy a hablar como más específicamente del vínculo que tenemos con las comunidades, y creo que es súper importante resaltar que este vínculo no ha sido lineal, la relación con las comunidades no ha sido lineal, no ha sido una relación que, bueno, fue el primer día así y ahora todavía es de la misma manera, o sea, no es como una foto, sino que está en movimiento, está en transformación constante, porque se produce un diálogo también, como
que Nave se instaló en el barrio Yungay, es un edificio enorme, pintado de blanco, en un barrio donde tiene murales, graffiti, hay un montón de organización, de un tejido social súper activo. Entonces la primera reacción fue un poco un choque de parte de la comunidad, de ver este espacio que se había instalado aquí, que como dijo la Connie, tiene la puerta cerrada, es de un blanco inmaculado, como que no tenía ninguna relación con lo que estaba pasando realmente en el entorno. Y también al comienzo había una mirada también desde la institución, desde Nave, de que sacarle el mayor provecho, el mayor jugo al espacio y que fuera para la creación, porque en ese momento todavía no se le estaba tomando tanto peso a los procesos creativos y entonces había como un espíritu muy fuerte de querer visibilizar los procesos creativos, de darle un espacio a la comunidad artística, darle un espacio a los creadores, a las creadoras, para que pudieran desarrollar sus proyectos a nivel internacional, a nivel nacional, regional. Y ese fue el foco y la mirada. Entonces el público de cierta forma al comienzo y las comunidades estaban un poco en un segundo plano desde esta perspectiva. Habían acercamientos con las comunidades, pero a nivel específico. Por ejemplo, un artista en residencia, por ejemplo, el caso que contaba la Connie, ¿no es cierto?, necesitaba en su proyecto trabajar con adolescentes. Entonces, en ese caso específico, nos contactamos con una comunidad escolar, por ejemplo, y participaban del proceso de residencia, que era un modelo que también también es súper importante y también es súper innovador, ¿verdad?, porque ya, como dijo la Connie muy bien antes, ya el público no es solamente un espectador de un producto final, sino que participa en la construcción del proceso creativo, participa en la construcción y aporta desde su mirada, desde lo que cada uno puede saber, de lo que cada uno puede aportar en esto. Entonces, en un primer momento, la relación con la comunidad estaba específicamente vinculada al proceso creativo, pero luego, a medida que fue pasando el tiempo, desde Nave nos fuimos dando cuenta que también, por solo el hecho de ocupar un lugar en el barrio Yungay, estábamos generando un impacto. Como es imposible decir como, bueno, cada uno por su lado y nos vemos para el bingo, que celebramos el bingo del barrio Yungay, y ya está. Entonces ha habido como un proceso de transformación en la mirada que ha tenido Nave como institución con respecto a las comunidades. Y hoy en día, y también bueno, ese proceso de transformación incluye un diálogo interno también, porque al darle espacio a nuevas comunidades, le tenemos que restar espacio un poco también a la comunidad artística o a las comunidades con las que trabajamos siempre. Nosotros somos, bueno, un edificio grande, una institución grande, pero un equipo súper pequeño de personas, o sea, somos 10 personas en total que levantamos muchas actividades al año, como dijo la Connie, ya hemos recibido casi 1000 artistas, hemos recibido casi a 90.000 personas, entonces es un trabajo súper grande y siendo pocos, entonces es como no podemos estar, alguien por ejemplo abriendo la puerta para que las personas entren y al mismo tiempo respondiendo a los correos y al mismo tiempo estando en una reunión y al mismo tiempo acompañando al artista, entonces como no nos excede igual, o sea, no es que tengamos la puerta cerrada porque no queramos que la gente entre, sino que es porque el equipo es pequeño y no tenemos tampoco recursos, por ejemplo, para tener un guardia en la puerta todo el día. Entonces ahí van surgiendo como cosas cotidianas, pero que también son importantes y entonces se produce este diálogo interno, como de vamos dándole más espacio a desarrollar programas y a desarrollar instancias donde se vincula a la comunidad. Entonces así hoy en día Nave se vincula específicamente, acá lo tengo como con 6 comunidades, por un lado con la comunidad artística, ¿verdad?, que sigue siendo una parte muy importante de nuestras audiencias y de con quienes dialogamos constantemente. Nave busca ser un espacio de encuentro para la comunidad artística, que genere diálogos, que genere reflexiones en torno a las artes escénicas. Pero también estamos sumando a nuevas comunidades. Por ejemplo, otra muy importante es el barrio Yungay, que es el territorio donde nos insertamos, y ahí es donde se generan las danzoteas. Somos parte de la red colaborativa de Yungay, trabajamos con distintas organizaciones que son parte del barrio, y entre todas vamos organizando distintas actividades. Se genera el bingo del barrio Yungay, que se celebra 2 veces al año, donde en cada celebración llegan aproximadamente 100 personas, se trabaja con los bolicheros del barrio, con los negocios, y entre todos ponen los premios.
Y así vamos como generando una confianza, yo creo, con las personas con las que nos estamos relacionando. Y eso es súper importante, como la confianza que no se genera de un día para otro, que se genera a largo plazo, y que es un proceso, como que también no va a ser de un día para otro que todo el barrio Yungay va a estar en Nave, sino que se va a generar a medida que el barrio vea que Nave está abierto y está disponible para que poder trabajar en conjunto. Otra comunidad importante ha sido la comunidad LGTBIQ+. Hemos desarrollado distintas actividades también como en torno a esta comunidad. La mayoría de nuestros artistas pertenecen a esta comunidad. Desarrollamos el Cabaret Yungay, que es una actividad que ya tiene varias versiones, donde artistas del barrio Yungay que se dedican al cabaret desarrollan un proyecto, tuve una versión online incluso, y también, por ejemplo, ahora vamos a tener un laboratorio de All Weight, como que son un eje específico que nos ha interesado potenciar, porque también ha sido una mirada desde los artistas de desarrollar esta temática. Por otro lado, están las personas mayores. Tenemos laboratorios con personas mayores porque un componente fuerte del barrio Yungay son personas mayores y siempre la experiencia es espectacular, como siempre nos dicen, por favor, hagan más actividades, queremos, por favor, den todas las semanas este taller, como que hay una recepción súper fuerte de parte de las personas mayores y como un llamado muy fuerte de querer participar en más actividades y que haya más actividades para ellos. ¿Y cómo participan estas personas? A través de laboratorios. O sea, ellos se envuelven en un proceso donde ellos mismos en conjunto crean algo, atraviesan una experiencia. O sea, no solamente ir a ver una obra o un conversatorio o una actividad como para hablar de una obra, sino que un artista propone una experiencia y a través de distintas sesiones ellos van como tomando esa experiencia. Otra comunidad es la comunidad escolar. Estamos desarrollando un programa de residencias para colegios. Trabajamos especialmente con el Liceo Experimental Artístico, que tiene la especialidad de danza, entonces tiene mucho sentido para ellos. Y ahora también estamos trabajando con un colegio en Puente Alto, que también es un colegio artístico. Entonces desarrollamos, o sea, Nave, como no es un centro cultural, es un centro de residencias. Estamos haciendo residencias donde los estudiantes son los creadores y los estudiantes proponen sus temáticas, sus problemáticas, y la idea es visibilizar dentro de la cartelera de Nave o dentro de las temáticas que se abren en Nave, también los intereses que tiene esta comunidad como de adolescentes que muchas veces no son escuchados o son enjuiciados muy fuerte por la sociedad. Y también con la comunidad sorda, que también hemos desarrollado distintas actividades con esta comunidad, laboratorios, y también ha sido también un proceso, ahí la Connie yo creo que les va a contar más, porque no ha sido como cómo llegar a esta comunidad, ha sido también un desafío súper importante. Aló, ahí sí. Complementar con la Feña acá, primero el espacio, que insisto, la Feña lo comentaba también desde un recurso humano, pero también desde el cuidado que nosotros tenemos como equipo hacia el artista. O sea, en la Sala Negra, como comentaba, tenemos funciones, pero hacemos residencias técnicas. O sea, están muchos equipos técnicos a disposición del artista, asesorados con el equipo técnico también. Entonces yo no puedo llegar a interferir con públicos porque vienen a hacer visitas o vienen a... Entonces, ¿cómo cuidamos esos espacios de creación de residencia, creación técnica, los silencios? Aunque de repente uno no crea que necesita el silencio, es como si estuvieses en tu estudio creando, dibujando, ensayando. Son espacios que nosotros cuidamos mucho y que a veces pasa a ser un edificio medio fantasma adentro, pero porque cada artista, que podemos alojar tres al mismo tiempo, 3 simultáneos, están en sus procesos, están ahí preguntándose constantemente cómo abordar su creación, etc. También comentar que las residencias tienen, por artista, pueden durar mínimo 2 semanas, máximo 1 mes. ¿Sí? Eso también dar como un punto importante. En el espacio aquí en la foto vemos que tenemos una sala blanca. En eso también hemos visto que el artista ya no solamente quiere estar en una sala negra, sino que puede performar en un espacio blanco. Y eso también abre posibilidades donde también ellos pueden
no sé, salir a un espacio no tradicional de exhibición, con distintos frentes, insisto, romper el teatro italiano. Ahí a ver si podemos sumar. Tenemos, esto se abre, tiene un portón gigante que se cierra de esta forma así, ¡tup! Y después se puede abrir. Pero además esta sala tiene un piso de rebote que permite generar las prácticas más corporales. Entonces hacemos laboratorios, las personas adultas, por ejemplo, pueden ingresar a esta sala, se sacan los zapatos, prácticas no solamente diciendo voy a bailar tango, sino que voy a experimentar escénicamente una propuesta de un artista, voy a ser parte de la creación, ¿sí? Ahí hay otra performance, esa es de José Vidal, que trabaja mucho con el cardumen, el cuerpo, y también con este espacio abierto donde permite, insisto, al público hacerlo partícipe de su experiencia. A ver la otra. Una apertura de proceso en la misma sala, porque nosotros tenemos 2 salas como esta, que son de 65 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, donde el artista desarrolla su creación y el público ingresa a esa misma sala. No se va a la sala negra, no se va a la sala blanca, sino que poniendo en contexto. Y también nos encontramos que ahí llegan personas ligadas al diseño gráfico, sociólogos, psicólogos, historiadores, biólogos, artistas escénicos, estudiantes, y que después, por lo menos personalmente me han preguntado, ¿cuándo abren convocatoria? Y uno dice, ¿a qué te dedicas? No, soy diseñador gráfico. Es que quiero estudiar cómo dibujar espacialmente las letras con el cuerpo. Y tú dices, ¿por qué no? O sea, no tienes por qué ser de artes escénicas o específico, o te puedes complementar con alguien de artes escénicas para desarrollar tu proceso de creación, ¿sí? Vamos a seguir. También esa otra apertura. Este es un hito importante que es el Bingo Malón Bailable, que es una instancia con los vecinos, exclusivamente para los vecinos del barrio Yungay. Los juegos son gratis, lo que decía la Feña. Los locatarios ofrecen los premios, bailamos, la comunidad trae cosas para compartir, se genera una dinámica, hay familias, hay niños, hay artistas, como eso también ha sido importante y un trabajo muy de pulso acercando a la comunidad del barrio Yungay. ¿Sí? Al principio no éramos bienvenidos. No voy a entrar en detalle. Cabaret Yungay, que hablaba también la Feña. Laboratorios para adultos mayores, ahí hay una clara imagen de lo experimental que pueden ser los laboratorios. Esta es una feria de Navidad que nosotros empezamos a realizarla y que también la vamos a replicar este año. Después del estallido social quisimos hacer una feria de emprendedores del barrio Yungay, justamente para apoyar a los vecinos. No exigimos un pago por el espacio, más bien lo incluimos en nuestra programación y damos todas las posibilidades y flexibilidades para que ellos puedan vender en una jornada donde tenemos además algún número de música o algún número de danza para ir complementando eso. Lo otro, para quizás, no sé cuánto estamos pasados, ya. Solamente complementar que también trabajamos con alianzas con otros agentes como el Goethe Institute, Fundación Mustakis, Instituto Francés, y de ahí se generó también el año pasado un proyecto de residencia que se llama Resonancias, donde hicimos residencias cruzadas. Eso quiere decir que alguien del equipo viajó, en este caso a Antofagasta, junto con los artistas que venían de Europa, a trabajar junto con el territorio. Entonces, Nave también tiene un lugar de alojamiento de artistas, como un hostal, tenemos habitaciones, tenemos pieza, cama, todo eso, y que permite que el artista también genere y entre en una especie más de introspección, pero así también de que se puedan ir a territorios y volver, y nosotros también trabajar con esas comunidades, ¿sí? Así que eso, no sé, Feñi, si quieres complementar para finalizar. Es un desafío hablar en menos de 20 minutos. No, yo creo que como estamos en el tiempo, démosle, sí. Muchas gracias. Hay algunas cosas que, bueno,
Creo que al parecer la apertura de los procesos creativos es como, hay ahí algunas respuestas que podemos encontrar, como atrevernos a abrir esos procesos y a romper las barreras y todos esos criterios que tenemos sobre cómo deben ser las artes o cómo debe ser el teatro, el buen teatro. Y las alianzas también, las alianzas, de atrevernos a hacer alianzas con otras disciplinas, con otros ámbitos, con otras personas, dejar que opinen y que eso modifique un poco lo que nosotros creemos que, como dijo Christopher delante, como desenamorarnos de nuestras verdades, de nuestras ideas. Ya, y para terminar esta mesa de exposición, porque después tenemos que responder una pregunta, quiero presentar a Sebastián Redolés. Como comenté al inicio, este seminario está financiado con el presupuesto participativo de la Municipalidad de Valparaíso, que también es un ejercicio nuevo este año, primera vez que se hace, donde estuvimos durante varios meses conversando con una mesa de gestión de cómo repartir presupuestos públicos de la municipalidad, a qué proyectos y por qué. Un ejercicio un poco agotador, pero interesante, que ya evaluaremos en su momento, y que todos los contenidos de este seminario fueron, como les comentaba, visados por o compartidos, reflexionados en esa mesa. Y bueno, ahora además Sebastián como representante de lo local. Sebastián es músico y gestor cultural, es licenciado en Historia en la Universidad de Chile, diplomado en Estudios de Música Popular, está estudiando ahora un magíster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Valparaíso. Desde el 2017 forma parte del equipo de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso, siendo desde el 2020 hasta ahora el director, y ha impulsado diversas iniciativas en búsqueda del desarrollo de acciones en favor de la democratización cultural. Desde mayo de este año fue designado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como presidente de la Asociación del Parque Cultural de Valparaíso. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rocío, a la Escuela de Teatro, a la Fundación Almácigo también, que está ahí apoyando. Estoy con una cuota de emoción, no sé si será a la altura del piso, del escenario, hay una cosa aquí que hace que el corazón palpite un poquito más fuerte de lo normal. Debo decir que también me he dedicado al arte por muchos años. Voy a hacer alguna referencia a lo biográfico también. Son cerca de 30 años dándole también por ahí, en la música, en la poesía, junto a mi padre, que es Mauricio Redolés, parte del inventario del barrio Yungay. Él está ahí desde hace muchos años, nació en el barrio Yungay. Y bueno, yo pololeaba también con una chica que vivía en Libertad, en la casa que se quemó, que hoy día es la nave. Sí. 4 días. Ahí, claro. Sí. Y claro, y también eso suma también elementos a esta conversación. Yo creo que también vamos a retornar sobre eso. No traigo una presentación, no, así que todo va a ser, espero no ser latero. Voy a ser breve de todas maneras, pero espero no ser tan latero en mi exposición. Claro, uno concurre a este espacio en representación de una institución, y las instituciones, recordando el contexto, ¿no? y la pregunta que está aquí sobre la mesa, se ven sometidas a una fuerte presión producto justamente de un fenómeno que emerge, ¿cierto?, que es este hastío de la comunidad y las comunidades que habitan nuestra geografía, que desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, acá en Valparaíso en particular el 19 de octubre, se comienzan a manifestar con mucha fuerza. Uno tiende a pensar en la generación que vivió el golpe de Estado, que vivió también la Unidad Popular, y conservando las proporciones, porque ciertamente que esa generación que vivió ese momento histórico carga en sí, en su cuerpo, en sus vidas, con el dolor más profundo que tenemos en el alma de nuestro país,
conservando las proporciones, insisto, yo creo que lo que hemos enfrentado durante el último periodo de tiempo, desde el 18 de octubre hasta acá, está en una frecuencia tal vez similar de llaga, de dolor, ¿no? Desde el 18 de octubre, o sea, tenemos de ahí hasta acá una revuelta popular, una pandemia y un rechazo entre medio, ¿no? Que además nos consta, porque en nuestro ámbito, el ámbito cultural, no nos vamos a hacer los lesos, se la jugó por completo por el apruebo, ¿no? O sea, se volcó, se tiró de cabeza, ¿no? Se fue, dijo voy, así como el sticker ese, voy de cabeza. Y bueno, y es nuestro ámbito, el cultural, el que está hoy día también cargando ese luto, que es un dolor muy grande. Y entonces cuando hacemos referencia a nuevo contexto, ese es el contexto, ¿no? Un contexto post-pandémico, con rasgos de pronto, con sensaciones medio apocalípticas incluso, como que se acabó. O sea, hay cosas que se han acabado. Y ahí mantener la frente en alto y la moral erguida, ¿cierto? Es un ejercicio complejo y donde el arte mucho tiene que hacer. Donde el arte, las expresiones artísticas, culturales, mucho tienen que hacer. Están llamadas a contribuir a mantener en alto la esperanza, la fe intacta y seguir con mucha fuerza. Entonces, y es difícil porque ha sido nuestro ámbito el que, como digo, insisto, se tiró de cabeza. Bueno, dicho eso, las instituciones justamente en este marco destituyente, constituyente, de ir y venir, se han visto resquebrajadas en su confianza, ya lo venían siendo, ¿no? La confianza de la ciudadanía hacia las instituciones venía en picada. ¿Y qué tiene que hacer una dirección de cultura en ese contexto? A mí me toca asumir, como bien menciona Rocío, en 2020 la dirección de cultura y estábamos en plena revuelta popular, ¿cierto? Y la gente exigiendo cambios ahora ya, no los vamos a seguir esperando. En ese contexto iniciamos un proceso que, entre otras cosas, desemboca en esto que justamente menciona Rocío y que en parte nos permite estar hoy día en este encuentro por el tema del financiamiento, que tiene que ver con desconcursabilizar el acceso a los recursos y el tema de los presupuestos participativos. Pero de todas maneras lo que ocurre en ese momento es que comienza un proceso junto a las comunidades que fueron convocadas abiertamente por parte de la Dirección de Cultura a desarrollar una planificación en cultura que no teníamos. Año 2020, el Plan Municipal de Cultura había existido hasta el 2016 y ahí se acabó. No se renovó en lo inmediato, me toca asumir el 2020, no teníamos plan y bueno, pongámonos manos a la obra y se nos viene más encima la pandemia encima, así que lo tuvimos que hacer todo en un modo telemático. Fue muy difícil iniciar esa planificación en un contexto de ¿cómo se llama? De aislación, ¿no? De distanciamiento social, claro. Y de ahí hasta acá, ya estamos sin la mascarilla, estamos en la posibilidad de reencontrarnos, de vernos los rostros y ya no solamente estar leyendo ojos, ¿cierto? Sino que ahora ya por fin volver a vernos, volver a encontrarnos, volver a compartir en un espacio como este inclusive. Bueno, y respecto de la pregunta, que voy a focalizar ahí una parte de las ideas que quiero traer, muchas nos atormentan, algunas, otras las hemos sabido trabajar. En cuanto al cómo involucramos nuevos públicos en este nuevo contexto que ya hemos caracterizado, ¿cierto? Hay una dimensión que tal vez es lo más liviano de decir hoy día, que es lo digital, ¿no? Lo digital llegó para quedarse y lo vimos en acción, ¿cierto? Lo experimentamos o no lo experimentamos, porque la verdad es que era muy difícil experimentar una, valga la redundancia, una experiencia artística en un formato de cuadrícula, ¿no? Del televisor, de la pantalla, del Zoom. Vimos obras de teatro por Zoom, cosas muy raras, muy experimentales, y tuvimos ahí una pseudo experiencia, ¿no? También fue una experiencia, es valiosa de todas maneras. Y de eso, ¿qué nos queda hoy? Bueno, mucho aprendizaje en lo telemático, mucho aprendizaje en lo digital y ya en la decidida
por parte nuestra la decidida convicción de que en ese ámbito tenemos que seguir formulando determinadas cosas. Nuestras programaciones artísticas en general tratamos de que queden registradas, porque hay un acervo ahí que se va constituyendo también, ¿no? Hay un documento histórico que va quedando, y eso es importante que se preserve y que continúe, que no se pierda ese conocimiento. Pero de todas maneras es insustituible la experiencia artística de carne y hueso, presencial, de estar, por eso esto que les decía recién, que el corazón me palpitaba un poquito más fuerte de estar aquí en una pequeña tarima. Sigue siendo esto una cosa que nos conmueve, ¿no? Sigue siendo el pararse en un escenario, el tener la oportunidad de compartir con una audiencia, una cosa que conmueve, que remueve, que algo te provoca. Y entonces allí hay, sin lugar a dudas, algo que compete a nuestro ámbito, que es el ámbito artístico, ¿cierto? Donde la experiencia de estarnos viendo con una audiencia sigue siendo muy valiosa. Ahora bien, y tal como se ha descrito en las presentaciones que se efectúan desde la nave y desde la Secretaría de Fomento de las Artes Escénicas, hay experiencias transgresoras de lo que habitualmente, ¿cierto?, conocemos como, en este formato italiano creo que se dice, más estandarificado, ¿no?, estandarizado, de lo que significa la apreciación artística con una audiencia por allá y por acá, quienes exponen una determinada manifestación. Y allí la calle mucho nos ha enseñado. Hay muy valiosa, de hecho acá en este auditorio hay una persona que ha trabajado mucho en lo que es el arte de calle, y probablemente hay más de una, pero yo por lo menos conozco a una que ha trabajado, y no la voy a individualizar, que han trabajado muchísimo en ese ámbito. Y allí sin lugar a dudas tenemos que es una gran deconstrucción, transgresión de lo que significa esa experiencia habitual, ¿no?, de lo que es el arte. Y ahí sin lugar a dudas hay muchos nuevos públicos, o sea, la calle es donde están sucediendo las cosas. Ha sido la calle precisamente la que instala la demanda de transformación de nuestra sociedad. Las y los artistas que se ubicaron que se allegaron al proceso de revolución, de revuelta popular de octubre, lo hicieron justamente en esa frecuencia, venían trabajando ya en ello con mucha persistencia, ¿no? Y allí, claro, hay un ámbito que no venía siendo reconocido por las instituciones públicas ni por las políticas públicas de nuestro país, el arte de calle, el arte callejero. Hay una categoría allí, arte callejero, es una categoría, así como existen las artes escénicas, como existe la literatura, la danza, la música, el teatro. Está el arte de calle, que un poco las reúne a todas, un poco no, un poco sí, ¿cierto? Pero hay una categoría allí que debe ser trabajada por las políticas públicas. Y bueno, Valparaíso dio un paso en ese sentido. Nos convocamos junto con la comunidad que quiso participar en este proceso, salir en pantallas LED, en redes sociales y todo. Vamos a hacer una ordenanza de artes callejeras, porque fue demandado justamente en estos procesos de creación de políticas y de planificación cultural comunal. Y allí hay una ordenanza que está aprobada desde el 2020, que fue muy difícil elaborar, estuvimos 2 años debatiéndola, y que hoy día está dando sus primeros pasos aún. Todavía queda mucho por desarrollar en ese ámbito. Es la primera ordenanza no punitiva en el ámbito del arte callejero. En Viña hay una ordenanza que regula el arte callejero que no fue construida con los artistas y que esencialmente criminaliza la práctica. Lo mismo en Antofagasta y en otras ciudades de nuestro país que criminalizan esta práctica. Y lo cierto es que el arte de calle ahí ha estado desde siempre, ¿no? Desde siempre. Entonces, y es una categoría muy poco reconocida, insisto, por las políticas públicas de nuestro país. Mucho tiene que hacer lo que respecta a la pregunta que nos convoca hoy día, ¿cómo involucramos nuevos públicos en este nuevo contexto nacional? Bueno, otro aspecto y que también es importante dice relación con la mediación. Para nosotros ha sido una convicción reciente el tener que trabajar muy decididamente en la mediación, de instalar allí una lógica de trabajo específica. No basta solamente con la creación artística y su puesta en escena, ¿cierto? Sino que hay que efectuar un trabajo de mediación
donde hay públicos que ciertamente deben ser acercados a estas manifestaciones, públicos que, dicho sea de paso, varias cosas. No son carentes de cultura, está esta cosa instalada de que las instituciones públicas muchas veces cometen el error, Ministerio de las Culturas, hablo en municipalidades, vamos a acercar la cultura a la comunidad. Y es un craso error. No, usted no lo, ¿cómo se dice? No, usted no lo diga, usted no lo haga. No se acerca la cultura a la comunidad tiene cultura, por definición produce cultura. Por favor, no dejemos de hablar de vamos a llevarles, no. Y en ese sentido siempre hay un diálogo que hay que estar reconociendo. Hay efectivamente una creación artística que surge en un contexto determinado, como puede ser, ¿cierto?, una sala de creación y experimentación, la nave. Hay una comunidad que posee una cultura y eso se encuentra, dialoga y de ahí surge una cosa nueva. Eso permanentemente está ocurriendo. Y bueno, y en esto de la mediación también está otro asunto que también nos atormenta y nos resulta problemático. Es mediación para formar nuevos públicos y audiencias, que es como una fórmula que está instalada, ¿no? Nuevos públicos y audiencias. ¿Para qué nuevos públicos y audiencias? Para el consumo. ¿Es acaso que necesitamos más consumidores de arte? Sí, tal vez sí, ¿no? O no. Dejarlo también instalado como una pregunta. Cuando nos acercamos a esa exquisita experiencia de compartir arte con niñas, niños, niñas, adolescentes en los colegios, qué lindo que es eso cada vez que nos ha ocurrido la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¡Guau! Como lo que nos pasa con eso. ¿Estamos formando consumidores? No, no creo, ¿no? ¿A qué estamos contribuyendo en esas oportunidades? Claro, queremos nuestras salas llenas, es verdad, queremos que vaya gente, que pague su entrada, pero el rol del arte allí, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? Está bueno seguir haciéndose esa pregunta y volver sobre ella una y otra vez. ¿Cuál es el rol del arte en la comunidad? Y allí, claro, sin lugar a dudas hay asuntos que tienen que ver con la vida digna, el trabajo digno del artista, ¿no? Es verdad, y en ese sentido mucho queda por hacer en lo que en ese ámbito respecta. Pero hay un rol que ha cumplido el arte en la sociedad y que tiene que ver también con la formación de personas críticas capaces de aprender el entorno. Es lo que muchas y muchos artistas han estado haciendo en el contexto pre-revuelta, es lo que venía haciendo mucha gente, estimulando eso, ¿no? Bueno. Y no necesariamente tiene que ser así, cada cual decide cómo hacer su arte. Y bueno, ¿y qué más? Eso, yo creo, ha sido, perdón por lo revuelto de todo, pero quería compartirles esas ideas que algunas nos atormentan, algunas siguen abiertas como preguntas y creo que sí es bueno que siga siendo así. Y en otros casos, bueno, hay experiencias que se han implementado, está esa ordenanza de arte callejeras, hay un ámbito que hay ahí de arte y espacio público que sabemos que tenemos que seguir estimulando. El arte en el espacio público es un ámbito tremendamente preponderante para los desafíos que nos convocan, ¿cierto? Que nos convocan, nos emplazan permanentemente. Y allí es donde esperamos pronto tener nuevas cosas que comunicar y que hacer. Tenemos varias ordenanzas de arte y espacio público en Valparaíso. No es la única la de artes callejeras, está la de artesanía, está la fílmica y nuevamente vamos a discutir, porque en el 2015 se discutió, pero se convocó y luego se desconvocó y se dejó fuera al mundo del mural y el graffiti. Muy importante a propósito de que se está pintando hoy día Valparaíso y todo. Convocamos a los grafiteros, muralistas, los tagueros y todos ellos llegaron a un encuentro y nos dijeron, es que ustedes nos convocaron, municipalidad, el 2015, a discutir una ordenanza y luego la aprobaron, pero sin nosotros. Ah, ya, entonces está claro el problema y de hecho en su relato está el divorcio que hay con la institución. Hay un divorcio, más allá de quien esté a la cabeza hoy día del municipio, ellos lo ven así, hay un divorcio con la municipalidad y por eso vamos rayando. Varios lo narran así, ¿no? Entonces, arte y espacio público es una categoría, arte de calle, es una categoría que hay que trabajar, hay que meterse mucho en eso, tenemos mucho que hacer ahí hay muchos nuevos públicos, nuevas audiencias, hay personas, eso.
Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora nos queda un rato para preguntas. Nosotros preparamos una pregunta más específica para esta mesa, que es la siguiente. Pensando en las artes escénicas, ¿qué políticas y acciones contribuyen a convocar, a incluir y a vincular nuevos públicos? Entonces, a partir de esa pregunta, y bueno, también de lo que ustedes quieran preguntar, de las reflexiones que ustedes quieran hacer, a mí me gustaría invitarles como también a ustedes a reflexionar sobre eso, como de cosas un poco más puntuales. Hemos hablado de abrir los procesos, de atrevernos a romper nuestros propios límites o nuestras propias creencias, de que esto es algo que está en constante movimiento, de que no es lineal, de que está transformándose constantemente los procesos creativos, sobre todo si abrimos a una participación activa. También, como mencionaba Sebastián recién, ¿qué pasa con los públicos de la calle, los públicos que no vienen, que no entran a las salas? ¿Cómo logramos vincularnos con esas personas? ¿De qué forma? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde podemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo? Nosotros hace unos años le preguntamos a algunas compañías de teatro, esto lo cuento acá, después lo negaré, a varias compañías de teatro en qué parte del proceso creativo se preguntaban para quién estaban haciendo lo que hacían o qué querían que le pasara a la gente que iba a ver lo que ellos estaban haciendo. Y nunca nadie se lo había preguntado. Entonces, como que la desconexión también de parte por eso también desde ahí surge como esta inquietud de empezar bueno, ¿qué pasa con los públicos? Nos quejamos de que no vienen, pero ¿qué estamos haciendo como nosotros desde la creación? Entonces, quien quiera, abrimos la palabra. Me está ganando la ansiedad. Necesitaba comentar algo en relación a eso, que creo que es algo que se nos olvida mucho. Y yo creo que esto da para un tercer seminario gestión próximamente, que es la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Porque podemos tener una súper dirección, un súper plan de gestión, una producción increíble, pero ¿cómo comunicamos esas actividades? ¿Cómo comunicamos que son actividades para personas con discapacidad? ¿Cómo potenciamos la comunidad, la comunicación atractiva? Lamentablemente hay un tema ya de marketing, pero en redes sociales que hoy en día es un gran boom de acercar a las actividades, los públicos, la mediación. ¿Cómo comunicamos todo el trabajo que estamos haciendo hacia atrás? Nos pasa nada principalmente, lo que decías tú ahora, haciendo referencia del proceso de creación, nos pasa que nosotros, está Florencia Río Seco, que es directora de comunicación, que entrega la ficha de comunicación a los artistas y que están en proceso. Cómo yo escribo mi proceso de creación y lo hago y lo acerco para que esa persona llegue a un laboratorio, llegue a una apertura de proceso, llegue a ser parte de la creación del artista. Entonces eso también es un súper desafío, no solamente en las artes escénicas, sino que en todas las variantes de las artes o de la creación en sí, arquitectura, diseño, ahí ya podemos ampliar mucho el campo, pero eso creo que también es una pregunta muy fuerte de cómo comunicamos y cómo se recepciona esa comunicación para que lleguen nuevos públicos o no. ¿Sí? Eso ahí quería comentar como una ficha pendiente. Así que no sé si alguien tiene pregunta o alguien del Quizá, si bien está el segundo año, creo que se postula como en itinerancia por un proyecto, tercer año, ya no sabía. No sé si los 3 años han sido siempre la elección de una obra por región, no. Es por presupuesto, pensando que acá, por lo menos en la quinta región, no sé, sé que en Antofagasta, Concepción, ha ido creciendo, se dificulta. De que sabemos que es el acceso que tenemos para postular a cierto financiamiento, pero también es como difícil, es como, no se me va de la cabeza la palabra como entre competencia un poco. Y son tantas las compañías que hacen un trabajo tan loable, ¿cachai? Entonces,
¿De qué manera? No sé si podríamos organizarnos a través del sindicato de actores o netamente es presupuesto que son internos del ministerio o tener un poco más de opción, por lo menos más obras que se puedan elegir. Sí, voy a responder respecto a esa convocatoria en particular, que bueno, que tiene vinculación con los públicos. Para contar un poco de historia, el Teatro Itinerante es un programa que nació en los años 80, ¿ya? Y que itineró con compañías históricas como Teatro El Silencio u otras, que a través de la División de Cultura en su momento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que un poco lo que dice Sebastián, ¿no? Que era como esta idea de acercar, llevar el teatro a los territorios, y esa experiencia, lo que después cuando se retomó, era una experiencia de, primero que nada, convocar a una compañía de teatro, de trayectoria, que mayoritariamente era de Santiago, la que quedaba seleccionada, para recorrer Chile, ¿ya? Eso era un poco el formato inicial. Después se amplió a teatro, danza y circo para poder abordar distintas disciplinas. Y cuando fue la pandemia, lo que reflexionamos al respecto es un poco también la reflexión que yo creo que todos nos hicimos respecto como a acercar la cultura, ¿no? Como que en definitiva al parecer la cultura ya estaba en los territorios, entonces no era algo de llevar la cultura a las regiones, ¿no? Sino que en las propias regiones y comunidades existían esa experiencia, ¿ya? Y por eso el programa hoy día está desplegado en las 16 regiones particularmente, y la cambio de lógica que tiene, quizás, que también para aclarar, no es como una selección de una obra particular, ¿ya? Sino que lo que busca es generar asociatividad en las regiones, de trabajo de compañías distintas que se asocien de manera colaborativa en una gira regional que permita abordar el territorio de manera más descentralizado, o sea que efectivamente puedan circular en su territorio de manera de abrir espacios en su propia región, que permita de alguna forma generar vínculos positivos que después queden los propios agentes particularmente. Y lo que se busca más que una obra, lo que se busca es la experiencia de poder poner en tensión, por una parte, la asociatividad dentro del trabajo colaborativo entre disciplinas, compañías, distintos espacios, obviamente, de interacción con las comunidades, pero que al mismo tiempo los propios artistas no sea esta lógica de llevar el arte como a los lugares, sino que puedan hacerse parte dentro de su región, de la dificultad también que tiene explorar esa posibilidad de vínculo. De hecho, la gira, por ejemplo, de Valparaíso que se hizo este año, que trabajaron aproximadamente 6 compañías, desde gente que hacía ópera a nivel regional, que existe, hasta gente de danza, incluso llegó a abordar no solamente el espacio cultural, sino que también hubo espacios carcelarios, por ejemplo, que se abordaron, o espacios, por ejemplo, de salud mental o de médico, como espacios de hospitales, por ejemplo, porque no es un calco, ¿no? No es algo como que, por eso es un programa que lo que busca no es como pensar en una obra únicamente, ¿ya? Es como pensar de qué manera se puede generar una asociatividad en un espacio, obviamente, de convocatoria pública. Y ahora atendiendo un poco de la concursabilidad o la competitividad que tú hacías, claro, efectivamente yo creo que es algo que esta administración, la cual estamos hoy día, se está planteando. De hecho, el presidente lo que planteó fue lo que se está planteando una ley de sistema de financiamiento cultural que piensa en una lógica distinta a la competitividad, que es parte como del Estado subsidiario que está obviamente inserto en nuestra génesis. Y yo creo que ahí es donde se va a dar la discusión, donde sí es importante que los gremios participen, ¿ya? Y es un espacio que recién se anunció en la cuenta pública que hizo el presidente en junio, pero es un compromiso de esta administración pensar en otras lógicas distintas a la competitividad que está inserta en nuestro esquema, en definitiva, y creo que va a ser muy importante, obviamente, la participación de todos los agentes involucrados, ya disciplinarmente, pero también de las comunidades también, porque efectivamente son ellos a los cuales nosotros estamos como abocados como de manera final.
Bueno, ahora sí, pues. Ahora no tengo que gritar. Ya. Entonces, fuimos primero a los lugares, conversamos con las personas. Hasta el día de hoy vamos al lugar, conversamos con las personas que nos acogen. En diferentes, vamos, tantos años, ya vamos así como 3 años por cerro, tratando de ir ocupando diferentes centros culturales, juntas de vecinos, clubes deportivos, trabajando con todos ellos y acogemos su opinión. Lo primero es conversar, dialogar. Y luego, después de aquello, hacemos diferentes formas para llevar teatro. Por ejemplo, hemos pasado por varias etapas. Voy a tratar de ser bien rapidita. La primera etapa fue con los estudiantes los exámenes mejor evaluados en movimiento, actuación y voz. Con sus exámenes pequeños, pero íbamos porque era más o menos lo que nos habían pedido. Bueno, eso fue toda una primera etapa y después nos dijeron que queremos otra cosa. Queremos algo más completo, así, directamente. Y empezamos a coger también los temas. Y ahí se hicieron convocatorias con los estudiantes y las estudiantes, para que ellas prepararan sus propias creaciones. Después hubo directores, profesores que dirigieron a estudiantes, siempre en esa misma línea, ¿no? Que los estudiantes, las y los estudiantes fueran los beneficiarios por un lado y por el otro lado con esto que ahora se llama mediación maravillosa, que la entiendo perfectamente porque la hicimos desde hace mucho tiempo. Te agradezco mucho la sistematización que entregaste, la anoté. ¿Ya? Sí. Ahí fuimos avanzando y cambiando, pero siempre con lo que digo, esto es con la opinión y la recepción de los lugares donde llegamos, de las personas de los lugares donde llegamos, hasta la actualidad. Este año en noviembre, todos los años en noviembre, pero este año vamos a llevar solamente a 4 cerros. Financiamiento, súper importante. Financiamiento no teníamos hasta el año pasado seguro, pero nos arreglábamos para conseguir financiamiento. Claro, somos de escuela de una universidad, por lo tanto, algo tenía que haber desde el comienzo, y ese algo desde el comienzo era que nos financiaban para las colaciones de los estudiantes que iban, los estudiantes que iban a los cerros. ¿Ya? Pero siempre fuimos muy acogidos en los lugares donde hay siempre un cariño especial, con algo especial, y en algunos lugares con oncecita, y nosotros llevamos nuestras colaciones, pero siempre sucede igual. Y hasta que hemos ido así avanzando en diferentes proyectos. Bueno, nosotros hace unos cuantos años, no me acuerdo, tenemos como coordinadora al Christopher, que ustedes lo ven ahí atrás, se escondió, Christopher Ortega, que él es productor, por lo tanto hemos logrado financiamientos por líneas diversas, no por fondar ni mucho menos, ¿no? Por diferentes líneas. Y esos financiamientos tampoco son grandes financiamientos, no son para pagarle a nadie. Nosotros vamos voluntariamente, las profesoras y los profesores que vamos yo creo que militantemente con la población, más que voluntariamente, ¿no? Somos militantes del trabajo comunitario. Los estudiantes tampoco. Últimamente con estos proyectos se ha logrado un financiamiento pequeño para los grupos de estudiantes, las compañías, ¿ya? Entonces, bueno, veo puros estudiantes en realidad y que han participado también en esta situación. Pero quería contarles aquello que es muy importante por la escuela, cómo la escuela ha logrado llegar con su mediación a aquellos lugares donde hay devolución. Siempre ha habido foro, siempre ha habido devolución, que eso es lo mejor, la devolución, el diálogo. Gracias.
Yo quería sumar algo a raíz de lo que tú estabas diciendo, como que me parece muy importante el encuentro. Creo que también genial que esta instancia ahora sea presencial, que no sea digital, en un Zoom todos conectados y que estemos acá mirándonos las caras. Y también es súper importante no abandonar los medios análogos de comunicación, como de ir, hablar con las personas, pasarle el papelito, encontrarse, mirarse a la cara. Como que la pandemia igual nos volvió mucho a que todo fuera digital, por redes, Instagram, pero lo más efectivo y eficiente todavía si uno trabaja con comunidades directamente es ir, conversar, encontrarse, convocar, no sé, con un megáfono, como aún esos medios son muy, muy potentes y no hay que abandonarlos. No, que solamente para complementar, creo que es súper importante lo que dice Miriam, porque en definitiva la escuela es un espacio donde se puede iniciar también ese primer contacto. Y también porque ese esfuerzo, por lo que tú dices, también ha sido sistemático. O sea, eso también yo creo que ha sido algo que hay que valorar y es súper importante porque ese primer acercamiento yo creo que en muchos casos seguramente formó un antes y un después también del relacionamiento que había con los públicos desde la escuela. Muchas veces como que pareciera ser que la escuela de teatro es como una cosa cerrada y efectivamente es mucho lo que puede aportar desde ese espacio de conocimiento como de interacción mutua, ¿no? Entonces creo que es súper importante la experiencia también para que lo conozcan y ojalá se sumen también en noviembre más alumnos también a participar, así que quería hacer ese alcance. Sí, a propósito un poco del tema que instala Miriam, madre de mi aire. ¿Puedo explicar eso? ¿Lo explico? Sí. Pasa que hay una cosa muy chauvinista en Valparaíso. ¿Tú naciste en Valparaíso, no? No, yo no nací en Valparaíso. Yo nací, me crié en el barrio Yungay. Pero un día conocí a Miriam. No sabía que se llamaba Miriam, pero ella me vio y dice, tú, y se me acerca y me dice, tú. Y una cosa que me pasa muchas veces es que me dicen, tú eres el hijo del Mauricio Redolé. Ah, sí, güey, yo soy el hijo el que sale al final de quién mató a Goethe. Los cohetes. Sí, yo soy. Claro, pero no fue ese el caso. Miriam se me acerca y me dice, tú. Yo, sí. Tú fuiste engendrado en mi casa. Ah. ¿Y dónde? En el Cerro Cárcel. En el Cerro Cárcel, o sea, yo soy de acá. Ah, bueno, soy de Valparaíso. Claro, nací en Santiago, pero puedo decir ahora que soy de Valparaíso, porque madre de mi aire, ahí está, Miriam. Eso es. Bueno, eso quería contarlo así, fue un paréntesis. Está todo grabado. Está todo grabado. Sí, pues, nave, barrio Yungay, el aire, toda la cuestión. Sí, pues, presupuestos participativos, todo. Eso era privado. Ah, dije mucho. Perdón. Eso, bien. Bueno, hoy se me fue lo que... Bueno, no, a propósito de lo que... Eso, la escuela, ya. Claro, a propósito de lo que se instala con lo que comenta Miriam, madre de mi aire, es que la importancia de también desarrollar las habilidades en la comunicación, que no también se menciona lo de la comunicación. Y en buena hora se acaban las restricciones sanitarias, o sea, ya basta, teníamos que salir a la calle y salir a encontrarnos con las comunidades y seguir en ese diálogo y retomar ese diálogo, ¿no? Porque no se podía seguir estudiando a distancia y encerrado en tu pieza con un computador. El trabajo en el territorio con las comunidades es muy importante. La Cooperativa Teatral de Valparaíso, por ejemplo, un tremendo ejemplo a ese respecto, en lo que significa vincularse a una comunidad y desde allí florecer, ¿no? Acoplarse y desarrollar obra, contenidos, ¿no? Narración, en fin, todo lo que puede significar esa experiencia. La Cooperativa Teatral ha desarrollado y un trabajo muy, muy bonito, quiero aprovechar de reconocerlo. Carpa Azul, también aquí presente, ¿no? Que hace un trabajo en ese sentido, Pato Giro ahí también presente. Bueno, eso, ¿no? El que en buena hora también podemos volver a ese diálogo y insistir en esa necesidad y que exige también de quien estudia, en particular teatro, adquirir habilidades que, imagino yo, van más allá de las que se enseñan convencionalmente
en teatro. Yo no estudié teatro, me gusta, lo admiro y tengo amistades que han estudiado teatro, pero hay habilidades ahí que están más cercanas a, no sé, la antropología tal vez, o otras disciplinas, otras miradas que te permiten justamente acercarte a ese diálogo, que ni siquiera tiene que ver con una carrera en realidad, tiene que ver con ser persona en un territorio, ¿no? Con no llegar ahí y instalarse a esperar a que ocurra algo, ¿no? Sino que estimular eso, ¿no? Estar ahí como un agente activo en el lugar donde te toca, no ser un pájaro con las dos patas y el buche, ¿no? Sino que salir con capacidad al encuentro con el mundo. Eso. Muchas gracias. No sé si quedan preguntas. Abril tiene la mano levantada. Quedan hartas preguntas. ¿Aló? Sí. Hoy, bueno, agradecer que estén aquí hoy día. Quería comentar algo que para el Día del Patrimonio tuve la experiencia de ir a Nave, a conocer el Centro Nave. Era yo. Pero fue muy bella la experiencia, además que fui con un amigo que es arquitecto, yo soy actriz, entonces fue muy enriquecedora cómo nos íbamos compartiendo. Él está haciendo su tesis sobre el arquitecto que diseñó Nave, entonces estaba como flipando con todo lo que veía, como verlo en persona y todo. Y fue muy interesante, pudimos ocupar la sala blanca, yo ahí me salté los cojines, todo. Y agradecí mucho poder entrar a ese espacio como que es de residencia, ¿no es cierto?, que tiene vínculo con la comunidad. Yo además viniendo desde acá de Valparaíso, entonces poder viajar a Santiago a conocerlo, agradecí esa apertura de ese espacio. Fue muy bacán, entonces espero que lo puedan seguir haciendo, como recorrer el espacio así fue muy maravilloso. Y en eso como comentar nomás que me parece que las experiencias que ustedes comparten hoy día acá son un ejemplo y nos permiten como pensar un poco también cómo hacemos un poco esta resistencia al sistema. Ustedes bien hablaban de que incluso viniendo desde la institucionalidad, ¿no es cierto?, desde el ministerio, es súper complejo poder cambiar las lógicas que han estado instauradas por décadas en nuestro país. Y hoy día, gracias, tenemos ministra por fin, pero igual es complejo el cambio no es de un día para otro. Entonces me parece muy interesante cómo ustedes, desde las experiencias que comparten, nos permiten pensar en conjunto cómo, más allá de incluso lo largo plazo, al día de hoy podemos generar ciertas experiencias que generan una resistencia a cómo funciona el modelo que es competitivo, es un sistema neoliberal, que todo es rápido y las artes no son rápidas, entonces las experiencias de convivencia son así, hablando en conjunto, mirándonos a la cara, entonces creo que lo que ustedes exponen nos permite pensar eso y visualizarlo también para aplicarlo en nuestro trabajo, así que muchas gracias. Súper. Yo en eso quiero comentar dos cositas brevemente. Primero, las visitas guiadas que hacemos en Nave, la mayoría son de arquitectos y las hago yo, otra cosa más. Pero me interesa mucho que el arquitecto, que creemos que está muy alejado en las artes escénicas, entienda que es un espacio de creación y residencia. Muestro videos, los hago meter a sala, porque finalmente son quienes diseñan los espacios culturales, como una proyección de. Y lo otro es que Fondar abrió una línea de residencia estos últimos 2 años, creo, 3 años, lo cual también potencia la creación. Así que también eso también, lo que decías tú, como viene de la resistencia, el modelo de residencia viene de un concepto de resistencia europeo, pero que se viene para, como que hay otra historia que contar, no en este minuto, pero también como el ministerio en eso también abre esa posibilidad de que la creación, la experimentación tenga fondos, que es importante. Así que eso, no sé si... eso, no sé qué más. Había una última pregunta ahí, ¿sí? Ahí sí. La Connie justo me dio el salto, dijo fondos. Voy a la pregunta. ¿Es instaurar que el conocimiento de recaudar o poder implementar ciertas disciplinas artísticas siempre se da para el segundo semestre? Qué bonito sería que este seminario fuera a principio de año, para poder también instaurar desde la lógica del aprendizaje, de crear y de poder gestionar,
que las mesas participativas fueran en marzo y no esperar el segundo semestre, cosa de poder instaurar una programación en base a una lógica de diversas multidisciplinas artísticas y no esperar que llegue el segundo semestre y poder reaccionar a diversas programaciones. Lo dejo abierto porque es una gran instancia y más en este aprendizaje de arte escénico de decir fomentemos, creemos, vinculemos, desarrollemos audiencias, públicos, pero desde marzo, no desde ahora. Esa es nuestra tarea, ahora transmitir para que el próximo año, claro, la programación desde el principio de año, lo dejo abierto. Gracias. Muchas gracias. Muy relevante lo que dices, como la problemática administrativa que es así. ¿Queda una última pregunta? Hola, sí, bueno, agradecer también todos sus comentarios y brevemente solo pensar, bueno, a propósito de los modos de financiamiento, pensar en que tal vez no es necesario como que exista una sola fecha, tal vez podría existir una modalidad como de ventanilla abierta de que el artista o la artista postule a un financiamiento cuando sienta realmente la preparación para hacerlo y no como calzar en una fecha, que es terrible, sobre todo para las personas que nos dedicamos a eso en el primer semestre. Y segundo, ¿de qué manera los presupuestos contemplan o debieran contemplar un porcentaje de ese presupuesto destinado a las comunicaciones? Hay un porcentaje muy grande que se dedica, por ejemplo, a honorarios o a la ejecución de la producción, pero ¿qué parte o cómo podríamos hacer un mecanismo que exigiera que parte de ese financiamiento se destinara a las comunicaciones? Es muy importante pensando en que gastamos grandes recursos en crear una obra, o en lo que sea de la etapa de la producción, pero finalmente llegamos con un porcentaje muy menor del presupuesto para las comunicaciones. Eso finalmente se traduce en que la obra no llega a las personas, no necesariamente porque la obra no sea buena o porque el espacio no sea el adecuado, sino porque los recursos que se destinan a eso son muy pocos. Y no necesariamente se debería traducir en plata, pero por ejemplo entender qué espacios o qué medios hay en cada región, en cada comuna. Por ejemplo, la Muni de Valpo tiene las pantallas que son municipales. No sé si todos los y las artistas de acá saben que esas pantallas están a disposición, que podríamos generar siempre una vinculación para que las pantallas públicas se utilicen para difundir nuestro trabajo. El uso del espacio público, los paraderos, o etcétera, en Santiago está el metro. Pero cada uso de esos espacios, claro, existe una descoordinación, pero al mismo tiempo hay un financiamiento de eso que es carísimo, que no todo el mundo puede pagar por tener publicidad en el metro, por ejemplo, en Santiago, en un paradero o en una pantalla. Acá en Valparaíso están las micros, están los troles, etcétera, como que hay un financiamiento, o el metro, que falta como generar un vínculo con eso, que no necesariamente se debería traducir en recursos económicos, que es más que nada como voluntades. No sé, también lo comento. Hola. Igual yo creo que todos vamos a querer responder esta pregunta porque es como una pregunta bien compleja, pero creo que hay que yo lo voy a como llevar a 2 puntos. Yo creo que siempre es importante de un presupuesto como a nivel como de gestión. Normalmente lo que se establece es que la difusión debería ser al menos el 10% del total del proyecto, como a nivel de recursos, ¿ya? Pero eso es algo como más bien tácito, no es como algo que se respete ni se resguarde. Ahora bien, yo creo que aquí se abren 2 flancos también en esta materia. Uno tiene que ver con los contextos. Claro, como volviendo al tema de la mediación, como no es como un calco que la difusión no sirve igual para todos, ni en todos los territorios se desarrolla de manera igual, ¿ya? Entonces creo que yo, por lo que yo he visto como a nivel nacional, hay una parte donde las compañías que llevan más tiempo muchas veces tienen una comunidad muy cercana a ellos que los sigue, que los acompaña, y allí hay una estrategia que siempre es muy beneficiosa, pero creo que no puede estar solamente sopesada en los artistas. Por eso es tan importante que no hay tantos espacios, o sea, hasta nave, pero me refiero como que bueno haber sabido también como que quizás esté como el parque cultural o otros espacios culturales de la región y ver también de qué manera son ellos también quienes tienen que entregar soporte a la creación para que no sea solamente espalda de las compañías. Yo creo que las compañías efectivamente, los grupos pueden tener su comunidad cercana, pero efectivamente esto es una suma de esfuerzos, ¿no?
Y a eso voy en algo general. Yo creo que ahí es súper importante que no es como algo que dependa de una sola persona. Yo creo que las comunicaciones son algo que son algo expansivas, ¿no? Va a depender obviamente de la compañía, va a depender del espacio cultural, va a depender quizás del municipio que está en ese espacio, va a depender de la cultura que a nivel nacional. O sea, creo que es una cadena de responsabilidades ahí que hay que implementar. Y lo comento porque, volviendo a la pregunta de la Paola con arte escénica itinerante, por ejemplo, en arte escénica itinerante, cuando iban a Santiago, obviamente hay una estrategia, pero cuando van a una comunidad como, no sé, como La Ligua, lo más seguro que hagan perifoneo. Que esa es la estrategia que va a servir. Por eso creo que no hay que olvidarse que va a depender del contexto, pero no puede estar sopesado en un solo agente. Y los espacios culturales, yo tendería a pensar que reciben financiamiento público, deberían poner a disposición también recursos para que esa espalda no sea solamente de Ceballara, de La Pau o de los artistas que soportan la creación, sino que sea una suma de esfuerzos. Eso es lo que yo visualizo como una posibilidad. Sí, de acuerdo. Claro, no existe la fórmula, ¿no? Como para hacer comunicaciones en torno a un proyecto, iniciativa cultural determinada, pero de todas maneras existen mecanismos, como bien señala Sebastián, que están instalados y que es bueno conocerlos y reiterarlos cada vez que es necesario para que se sepa, ¿no? Están las pantallas LED que tiene el municipio, que no son del municipio, son de una empresa, pero ahí hay una figura que permite utilizarlos, ¿no? Entonces, cada vez que una colectividad artística determinada realiza una actividad que es gratuita, ojo, es gratuita, procede el patrocinio para esa actividad, podrían solicitarlo y esa actividad puede ser difundida en pantallas LED y eso tiene un impacto tremendo. Cuando es con cobro no podemos por un asunto legal, ¿no? Salvo que sea un beneficio, algo que esté súper bien explicado, o que la compañía se encuentre reuniendo recursos porque resulta que tiene un viaje al exterior o algo así, eso lo podemos justificar. Pero cuando es una función que cobra una entrada por una actividad como habitual, natural del elenco, la compañía, ahí no se puede patrocinar, ¿cachai? Pero sí se puede cuando es gratuita la actividad y eso basta con que nos escriban, ahí está, en Valpo Cultura está toda la información y se puede solicitar, así como también se nos puede solicitar la difusión en redes sociales. Y otro aspecto, devolviéndome sobre lo de los presupuestos participativos, lo voy a decir muy brevemente para quienes no lo conocen, ese fenómeno, ese hito, esa cosa que hay allí, que ha sido muy sui generis de alguna forma, ¿no? Se nos pidió desconcursabilizar el acceso a recursos en cultura. Hay un concurso instalado que es el FICVAL, el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso, que ya este año, cierto, se abrió, se cerró, entregó 41 cheques a 41 iniciativas, pero así también se abrió una cosa nueva y muy rara, que es los presupuestos participativos a través de la Mesa Comunal de las Culturas. Innovadora. Sí, eso. Claro, y como tales es una experiencia que está recién empezando, o sea, está en su primera versión y este año nos pilló a todos atropellados, ¿no? O sea, como, ¡ay, se acaba el año! Y había que terminar de ponerse de acuerdo y allí vamos superando la lógica, por cierto, de la competitividad, del individualismo, ¿cierto? Y se instalan otras lógicas que tienen que ver con más ponerse de acuerdo, la solidaridad, la mancomunión, que está ahí en los presupuestos participativos. A la Mesa Comunal de las Culturas se puede entrar, lo quiero decir con mucha claridad. El próximo año se van a abrir, una vez que termine este hito, este proceso de presupuestos participativos, se van a abrir las 10 mesas nuevamente. Está la Mesa de Artes Escénicas, está la Mesa de Gestión multisectorial para el desarrollo, no me acuerdo el nombre, sí, está la Mesa de Educación y Cultura, la Mesa de Pueblos Originarios, de Literatura, son 10 mesas, claro. Y se pueden incorporar a ellas si lo solicitan. En estas mesas se discuten los presupuestos participativos, se discute la planificación cultural del municipio, ahí aparece la idea de justamente cómo crear una plataforma que difunda los contenidos culturales que surgen en la comunidad en Valparaíso. Y hay varias cosas que se están haciendo, hay un programa de radio justamente que surge de los presupuestos participativos, se pueden difundir iniciativas por ahí. Bueno,
y larga trayectoria tiene todo esto y mucho por hacer, así que eso. Muchas gracias, Sebastián. Estamos súper pasados de la hora, así que vamos a terminar esta parte para que tomemos un descanso y nos volvamos a juntar a las 3 acá en una conversación con representantes de espacios. Va a estar la Carpa Azul, que ha sido tan nombrada, el SECREA de la Ligua y el SEAC de Barrio Puerto. Agradecerles por venir, por participar, por compartir y nada, seguimos. Gracias.